Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Vázquez. Yo soy médico y administrador de la plataforma de recolección de información para investigación que es RedCap para la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy, en conjunto con la Universidad de los Andes, vamos a hablar un poquito sobre qué es este aplicativo, cuáles son sus principales alcances y algunos acercamientos prácticos. Entonces, que hablemos sobre la captura y gestión de datos, una introducción corta al aplicativo de uso en investigación que es RedCap, y cuando hablamos sobre esta charla yo la denominaría una ABC del uso del aplicativo porque vamos a hablar sobre lo principal, lo básico, y vamos a hacer un recorrido práctico por los módulos principales. Entonces vamos a hablar de sobre qué es RedCap, sus generalidades, las características principales del aplicativo, por qué escogimos RedCap como aplicativo elegido para investigación, un poco sobre el gobierno de datos, cómo acceder al aplicativo desde la Fundación Santa Fe de la Universidad de los Andes, cómo es el proceso de investigación, cómo partimos de una pregunta de investigación y al final obtenemos nuestros datos para ser convertidos en información, algunos módulos adicionales que nos permite acceder al aplicativo y listo. ¿Qué es RedCap? Entonces, RedCap, Research Electronic Data Capture, es la traducción literal y es una plataforma web segura para crear y administrar encuestas y bases de datos en línea. Esto surge como una iniciativa de la Universidad de Vanderbilt en conjunto con la Universidad de Harvard, porque ellos dicen que no hay investigadores malos ni investigaciones malas, sino malas herramientas en el proceso de investigación, y lo principal que encontraron era que la recolección de información se hacía de una forma que no permitía que esa data se transformara en toma de decisiones y herramientas que le permitieran al investigador pues transmitir su conocimiento. Entonces es un proceso simplificado para crear y diseñar proyectos rápidamente, tanto en línea como fuera de línea, y ofrece una amplia gama de herramientas que se pueden adaptar a cualquier estrategia de recopilación de datos. ¿Qué es RedCap? Entonces, RedCap es un consorcio internacional. Esto quiere decir que no se presta para personas naturales, sino que se presta para instituciones y para fundaciones, y no necesariamente está enfocado en servicios de salud, sino todo el que necesite gestionar información relacionada con investigación. Entonces es una plataforma que cuenta con más de 7.748 instituciones, con más de 2,3 millones de proyectos. Uno de los países involucrados en este consorcio es Colombia, y la Fundación Santa Fe es una de las representantes a nivel Bogotá y a nivel país. La Fundación Santa Fe, en conjunto con la Universidad de los Andes, fueron pioneros en toda la arquitectura relacionada con el aplicativo y la instalación y el uso del aplicativo. Entonces, lo principal y lo general de RedCap es que está específicamente diseñado para respaldar la captura de datos, como les digo, tanto en línea y fuera de línea. ¿Esto por qué? Porque ustedes pueden no contar con acceso a una red Wi-Fi o una conexión de Internet, pero pueden igual seguir capturando, y por eso ha tenido como tanta acogida el aplicativo, porque si uno está en Zambia o en el Bajo Atrato, puede recolectar su información sin que tenga riesgo de pérdida de datos. Adicional, nos limita el uso de herramientas manuales, la pérdida de datos porque se pierdan encuestas, errores de digitación y demás. Como les digo, es una red de colaboradores y es gratuita, sin embargo, es institucional. Es decir, nosotros para poder acceder debemos acceder a través del dominio institucional, bien sea Uniandes o Fundación Santa Fe, y estamos obligados como instituciones que hacen parte de este consorcio o de esta red a colaborar en la configuración y en el crecimiento del aplicativo. ¿Cuáles son las principales características entonces del aplicativo que nos permite? Nos permite crear formularios. Los formularios en este caso van a ser un conjunto de variables o de campos, y ese conjunto de variables o de campos podemos abrirlo al público a través de encuestas para que una persona que no cuenta con un usuario y una contraseña pueda acceder y diligenciar esta información y que automáticamente sea cargada en nuestra base de datos. Es muy rápido y flexible, realmente el uso es muy intuitivo y permite a los
investigadores a hacer las personalizaciones y cambios que necesite para poner en marcha como su recolección de información. Tiene algunas funciones avanzadas como la validación automática de los campos calculados, la carga de archivos, lógicas de derivación, conexión con API y módulos externos. Nos permite configurar un módulo de consentimiento informado para que si vamos a abrir estos formularios a que el paciente los diligencia de manera propia o en nombre propio, firme su consentimiento informado antes de iniciar la recolección. Contamos también con un aplicativo móvil. El aplicativo móvil de RedCap, en este momento son dos aplicativos realmente. El aplicativo móvil de RedCap es instalar RedCap en los celulares de los investigadores para que cuando estén fuera de línea puedan diligenciar la información y esta se cargue de manera pues como automática cuando vuelva a tener conexión a internet. Y tenemos MyCap, que es el aplicativo que descargan los pacientes en su celular para diligenciar información relacionada con el proyecto de investigación al cual estén vinculados y diligenciar información y que se cargue esta directamente en el aplicativo y que el investigador pueda verlo sin que el paciente pues tenga que venir, darnos la información o nosotros acceder directamente como a un aplicativo de historia clínica. Tiene un módulo de calidad de los datos en los cuales nos permite mejorar y proteger la calidad de esa recolección de información durante la entrada. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando tenemos grandes bases de datos, al final en un análisis nos damos cuenta que muchos de esos datos no nos van a servir por cómo fueron ingresados. Entonces, este módulo nos permite estar haciendo calidad y auditoría de los datos de manera continua y en línea. Nos permite también exportar la información y conectarnos directamente con aplicativos o con herramientas ofimáticas como Excel o aplicativos de análisis de datos como R, Stata, SPS. También nos permite generar informes para verlos en línea y tener como una estadística descriptiva preliminar de nuestros datos. También nos permite entonces tener opciones de distribución como encuestas, lo que les mencionaba, de abrir el espectro de recolección para que los pacientes o para que un tercero que no tenga acceso al aplicativo pueda diligenciar toda la información que nosotros hemos prediseñado y esos formatos y esos formularios que hemos prediseñado para que sean diligenciados y que están compuestos de esas variables que necesitamos para responder a nuestra pregunta de investigación y, como les mencionaba, exportar a paquetes de análisis estadístico. También nos permite tener un módulo de alertas y notificaciones en tiempo real. Esto quiere decir que a través de un desencadenante o de un momento específico de la recolección podemos hacer una configuración completa para que un tercero sea notificado de lo que está pasando en tiempo real con la base. Esto quiere decir, sí, yo tengo que hacer un seguimiento posoperatorio de un paciente a los 365 días, pues a partir de un desencadenante, en este caso la fecha de cirugía, podemos hacer que le llegue al paciente un correo electrónico recordándole que debe diligenciar X formulario de seguimiento. Y esto lo podemos hacer automático a través de correos electrónicos que se envían directamente desde la plataforma. O podemos también notificar a alguien de nuestro equipo sobre X evento que queremos que sepa que esté enterado para diligenciar un momento distinto de la atención o un momento distinto de la investigación. Permite conectarse entonces a otros recursos, como les decía, estos son una vasta red de colaboradores y se ha diseñado también que esté conectado a través de APIs y API tokens con otros aplicativos. En el mundo real, ¿para qué se utiliza RedCap? Entonces tenemos una gran cantidad de literatura que apoya el uso de RedCap en tiempo real para la investigación y sobre todo se hace mucho énfasis en la facilidad de uso, la practicidad de uso, pero también en cómo este permite desarrollar la investigación cuando tenemos ciertas limitantes, tanto territoriales o sociales.
¿Qué respalda entonces el uso del aplicativo dentro de las instituciones? Como les decía, esto es un dominio institucional porque son las instituciones quienes deben respaldar el uso de esa información y pues cuando un paciente confía en nosotros tanto para la atención como para seguir un proceso de investigación, pues está confiando en sus datos en nuestra institución. Entonces, por eso alrededor de toda la información que se recolecte para investigación, hay un gobierno que lo que nos permite es gestionar y controlar los datos de una organización de manera eficaz y coherente. ¿Cuáles son los beneficios entonces de tener un gobierno y unas políticas de datos que nos permite hacer intervenciones en calidad de los datos, planes de mejoramiento, para que la consistencia y la coherencia de esta información nos permitan y nos lleven a la toma de decisiones en tiempo real y en escenarios clínicos? Nos permite estar dentro de la normativa nacional e internacional para investigación, nos obliga a tener un respaldo en cuanto a ciberseguridad de los datos y nos permite, como les digo, entonces tomar decisiones en tiempo real. ¿Cuál es entonces ese estándar operacional que se encuentra o que describe muy bien la política? Entonces nosotros dentro de la Fundación Santa Fe tenemos un estándar operacional en el aplicativo Almera para todos nuestros colaboradores. Sin embargo, pues lo grande de este estándar es que tenemos tanto un proceso para la creación de usuarios como un proceso para la creación de proyectos. En la creación de usuarios, los usuarios pueden ser creados en cualquier momento que así lo deseen y los proyectos solamente serán creados dentro del aplicativo cuando cuenten con el aval de la Subdirección de Estudios Clínicos y Epidemiología Clínica y posteriormente la recolección de información solamente puede hacerse cuando tengamos el aval de comité de ética. Dentro de la creación de los usuarios, como les digo, puede ser en cualquier momento, sin embargo, tenemos unos requisitos para crear estos usuarios, como lo son un acuerdo de confidencialidad, un formato de creación de usuario y el curso de buenas prácticas clínicas vigente, que este tiene una vigencia de 3 años. Los usuarios pueden ser vinculados al proyecto cuando el proyecto sea abierto y pueden ser vinculados en tres grandes roles. Esto para limitar la posible pérdida de datos a través de cambios súbitos en la base de datos, pero también para tener unos roles administrativos en cuanto a que no todos los roles permiten, por ejemplo, la extracción de datos. Entonces está el administrador, el coordinador y el data entry. El administrador siempre va a ser el investigador principal del protocolo o del repositorio. Los coordinadores siempre serán los asistentes de investigación, los rurales o personal institucional. Y los data entry serán o aquellos que solamente vayan a cumplir con la misión de diligenciar información o de ingresar información o quienes sean usuarios extrainstitucionales. Este perfil está diseñado especialmente también para los estudios que son multicéntricos para que otras instituciones tengan acceso al RedCap institucional. Entonces, como les decía, ¿esto qué limita? Por ejemplo, el administrador es el único que puede hacer una descarga o una exportación de los datos para mantener la confidencialidad y en la trazabilidad de la data. Los coordinadores y los administradores serán quienes puedan hacer la configuración completa de los proyectos y los data entry únicamente pueden ingresar información para la base. Los proyectos, entonces, como les decía, van a surtir un proceso de aprobación y este proceso de aprobación para la fundación se lleva a cabo a través de este link, el cual los dirige a la encuesta que estamos viendo, en la cual ustedes pueden seleccionar qué servicio se requiere de la Subdirección de Estudios Clínicos. Dentro de los servicios está no solamente el sometimiento de protocolos y repositorios, sino también la asesoría epidemiológica, de traducción, de sometimiento de artículos y todo lo relacionado con RedCap. Allí van a encontrar cómo crear un usuario y cómo abrir un proyecto para la Fundación Santa Fe. Em, para la Universidad de los Andes. Entonces, hay que pertenecer a un proyecto de investigación que esté aprobado por la Facultad de Medicina. Esto debe adjuntar el aval del Comité de Ética de la Facultad y Comité Central de la Universidad. Tener un profesor tutor que respalde el uso del proyecto y anexar un documento que soporte esta supervisión. Usted debe garantizar el uso exclusivo del aplicativo para actividades de investigación y académicas conforme a las políticas de la institución y debe tener el compromiso de mantener la confidencialidad y buen uso no solamente de la información, sino de la herramienta.
Toda esta documentación requerida usted la debe enviar a investigacionmedicina@uniandes.edu.co. Y ahora sí, entonces, ¿cómo empezamos a hacer uso del aplicativo? Yo les venía mencionando que tenemos dos modalidades para hacer apertura de un proyecto dentro de RedCap. Uno son los protocolos y el otro son los repositorios. ¿Cuál es la gran diferencia? Un protocolo de investigación tiene muy definida una pregunta de investigación, un objetivo general y unos objetivos específicos. Cuando estamos hablando de un repositorio, usted tiene definida su población, tiene definido un tiempo de recolección, pero no tiene tan definida una pregunta de investigación, sino que a partir de esa gran base de datos que usted quiere construir, puede desarrollar varias preguntas de investigación en simultáneo o subsiguientes. Entonces, para nosotros poder abrir este proyecto, sí o sí tenemos que tener por lo menos una visión de investigación que conste de unos métodos, que tenga una idea previamente concebida a partir de un marco teórico, una revisión de la literatura y que cumpla o que dé respuesta a las necesidades del medio en el cual uno está pues inmerso. Entonces, una mirada rápida a través de qué es RedCap, uno debe ingresar entonces a través del dominio institucional, en este caso redcap.fsfb.org.co, con un usuario y contraseña que fueron enviados en el momento de la creación del usuario y vemos un comando, un centro de comandos en la parte superior que nos permite navegar a través del inicio, donde encontraremos unos videos de entrenamiento, unos videos cortos por cada uno de los módulos que nos ofrece el aplicativo. Podemos ingresar a bases de datos donde encontraremos todas las bases de datos a las cuales nuestro usuario está vinculado. Y aquí los usuarios pueden estar vinculados a una base o a múltiples bases y en cada una de esas bases puede tener un rol diferente. Es decir, en una base puede ser el administrador y en otra base de datos puede ser el data. Cuando entonces partimos de un protocolo, lo que hacemos es tener un proyecto de investigación que está encaminado a una adecuada recolección de información y para eso es requerido que nosotros cumplamos con un qué, un por qué y un para qué, que tengamos claro cuál es nuestro equipo de investigación, cuál es el rol que va a cumplir cada uno y las responsabilidades. Por eso es tan importante para nosotros asignar un perfil o un rol a cada uno de los investigadores cuando ingresan a la plataforma, porque cada uno será responsable de un momento distinto de la investigación o de de un cargo dentro de esta investigación. Vamos a tener que cumplir con un diseño metodológico y este diseño nos va a permitir dentro de RedCap estructurar cómo va a ser nuestra recolección de información, si solamente a través de una captura o múltiples capturas de datos, o vamos a necesitar en el tiempo hacer un seguimiento longitudinal de nuestra población de estudio, si vamos a necesitar entonces un uso de encuestas o de alertas y notificaciones, y si vamos a hacer uso del aplicativo móvil o de MyCap, que en este caso es la herramienta de recolección para los pacientes. También vamos a poder estructurar nuestro tamaño de muestra que nos permitirá tener el alcance de lo que necesitamos del aplicativo y vamos a contar con algunos objetivos desde lo macro hacia lo micro que también nos van a llevar a tener una población objetivo con unos criterios de inclusión y exclusión que nos van a permitir tener una validación de campos y una calidad de los datos dentro del aplicativo. Entonces, cuando ya tenemos abierto nuestro proyecto, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a los ajustes principales del proyecto, donde podremos habilitar si necesitamos hacer uso del módulo longitudinal del proyecto, si necesitamos hacer uso del módulo de encuestas y el uso del aplicativo Maika para participar.
Entonces, cuando abrimos el proyecto por primera vez, lo primero a lo que nos dirigimos es a la configuración del proyecto. En el segundo módulo encontraremos entonces editor de formularios en línea, que es lo mismo que en el módulo izquierdo del diseñador, y allí podemos habilitar no solamente el uso de los formularios y la configuración de los formularios, sino también cuando ya tenemos configurados nuestros formularios, compartir o hacer la configuración para que estos formularios se puedan compartir a través de un link o un código QR, como lo estábamos viendo en pantalla. Entonces, esto era para ejemplificar un poco cómo podemos hacer el ingreso de los datos una vez tenemos ya la configuración de todo nuestro proyecto y lo hemos abierto para que un tercero ingrese sin necesidad de em, contar con un usuario y una contraseña. ¿Cómo vamos a ver nuestra pizarra de registros dependiendo de si nuestro proyecto utilizará múltiples capturas de datos, una sola captura de datos, si debemos hacer un seguimiento longitudinal o si definitivamente en un solo formulario podemos diligenciar toda la información? Entonces, como vemos en el lado izquierdo, el aplicativo se adapta al estudio en cuanto a que tenemos unos formularios relacionados con el ingreso del paciente y unos formularios relacionados con el seguimiento. Miren que algunos formularios se pueden repetir en ambos instrumentos, tanto en el de ingreso como en el de seguimiento, y todo lo que vemos de manera horizontal corresponde a un mismo record ID, en este caso a un mismo paciente. Mientras que lo que estamos viendo en el lado derecho es que todo corresponde a del mismo orden, todo lo horizontal corresponde a un mismo paciente y todo lo vertical son record ID diferentes, es decir, pacientes diferentes. Aquí hay que hacer un énfasis en que RedCap nos permite un pseudonimimato, es decir, le permite asignar a cada uno de los pacientes un número consecutivo para proteger la identidad. Sin embargo, cuando uno ingresa a cada uno de esos records, podrá tener asociado un identificador real del paciente para que en el caso de los estudios longitudinales podamos hacer un seguimiento real a partir de las historias clínicas. Esto es otro ejemplo de un estudio longitudinal que necesita un brazo de intervención y un brazo de control para los cuales podemos utilizar los mismos formularios, exactamente la misma estructura de ingreso y seguimiento, pero recolectar en un brazo los pacientes de intervención y en un brazo los pacientes de control. Entonces, para definir el contexto de la investigación y para poder hacer una adecuada configuración de nuestra base de datos, vamos a necesitar tener una matriz de variables. Esta matriz de variables necesitamos definir tanto la definición y la descripción de la variable como la definición operativa de la variable. Entonces, debemos definir las variables y es importante para definir esas variables la descripción de la variable, el enfoque operativo y la medición de la variable, la descripción de la medición, cómo va a hacerse. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos todo esta matriz o este marco de nuestras variables, podamos hacer una configuración de RedCap mucho más ágil en cuanto a que si yo sé que nuestra primera variable es en la fecha de nacimiento del paciente, que la definición operativa va a ser una fecha y que yo de esa fecha voy a tener un mínimo de recolección y un máximo, es decir, solamente voy a tomar en cuenta los pacientes que hayan nacido a partir del año 2000 en adelante, pues esto me va a permitir hacer una configuración estructurada de la base de datos y tener ya per se una biblioteca o una librería de códigos. ¿Esto cómo lo vamos a ver entonces en el aplicativo? Como les decía, en el segundo módulo, en editor de formularios en línea, ingresamos a nuestro formulario y voy a detenerme un momento aquí porque cuando nosotros ingresamos a este formulario, en la parte superior nos damos cuenta que cuando ingresamos al diseñador o al editor de formularios en línea, tenemos un formulario predeterminado, pero podemos crear el número de formularios que sean necesarios según si tenemos un estudio con una única captura de datos o con una captura de datos múltiple o con varios investigadores que ingresan al tiempo para diligenciar información diferente de un mismo paciente. Entonces, en la parte superior de este editor de formularios en línea tenemos el botón de crear y es desde allí donde podemos crear múltiples formularios para un solo paciente. Cuando ya tenemos esa división o esa estructura en el tiempo,
Entonces podemos ingresar a nuestro formulario y a partir de agregar campo podemos seleccionar un tipo de campo. Cuando ya tenemos una matriz de variables es mucho más fácil elegir qué tipo de campo vamos a seleccionar y en este caso si vamos a agregar la fecha de nacimiento o la edad del paciente, seleccionamos un texto corto que es lo que nos va a permitir ingresar edades, números enteros de identificaciones, correos, zip codes y demás. Y esta es la única opción de variable que nos va a permitir tener un campo de validación. Es decir, va a obligar al data entry a diligenciar la información en el formato que yo le estoy pidiendo. Si usted le pide un formato de fecha, solamente va a poder diligenciar un formato de fecha. Si usted le pone un número, solamente le va a permitir poner un número. Como digo, esto solamente va a ser permitido para el tipo de campo texto corto. Otra cosa importante es que vamos a tener dos campos que diligenciarlo para absolutamente todos los tipos de variable. Y una es la de etiqueta de campo que corresponde a la descripción de su variable. Usted aquí puede poner el número de texto, el número de caracteres que quiera, la longitud de texto que sea necesaria y toda la descripción para que la persona que está diligenciando los formularios entienda a qué hace alusión este campo. Por su parte, el nombre de la variable es el nombre operativo, es decir, a partir de ese momento es el nombre de trabajo o el nombre operacional que se le asigna a esta variable. Es decir, cuando usted hace una exportación de su información a un Excel, es el encabezado en las columnas y las filas van a ser su paciente y la información correspondiente a ese paciente. Y cuando usted lo descarga a R o a Stata es el nombre con el cual va a trabajar. Entonces es importante que aunque a veces no coinciden, usted sí haga alusión a un nombre de variable conocido para su protocolo y que esté contenido en su matriz de variables como lo vimos. Entonces, tenemos texto corto, tenemos notas o ensayos, tenemos campos calculados, múltiple selección. Cuando uno selecciona entonces el texto eh, o el tipo de variable texto corto, en la validación nosotros, además de poner un formato, podemos, por ejemplo, formato fecha, podemos entonces incluir lo que les mencionaba de tener un mínimo y un máximo. ¿A qué hace referencia? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de del paciente y yo solamente voy a incluir en mis registros pacientes mayores de 18 años y menores de 60 años. Entonces, lo que voy a garantizar es que el data entry solamente me puede ingresar ese tipo de información. Si el data entry me pone 600, entonces lo que va a hacer el aplicativo es recordarle que este no es un valor que puede ingresar y que por favor verifique. Ahora, para los campos de selección múltiple, múltiple respuesta o única respuesta, debo otorgarle una característica numérica a cada una de mis opciones de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si el paciente es menor de 18 años, yo le debo asignar la categoría 1. Si es mayor de 18 años, la categoría 2. Por ejemplo, si es antecedentes personales, el EPOC no va a ser la opción EPOC, sino la opción uno. Y todas estas opciones de parametrización deben ir separadas de la opción de respuesta por una coma y pueden empezar en cero o pueden empezar en uno. También tenemos la opción de sí y no, que ya viene predeterminada con el uno y el cero, lo mismo el verdadero y el falso. Y tenemos también la opción de notas o ensayos para cuando ustedes necesitan que el paciente les diligencie un texto un poco más largo. Cuando le dan guardar, entonces ya pueden ver en su formulario el campo que acaban de configurar. Es importante entonces, como les decía, la parametrización. Entonces, en este caso, el ejemplo que nos ofrece el aplicativo es cuál es la ocupación. Entonces, ese es el nombre de la variable. ¿Cuál es la etiqueta de campo de esa variable? ¿Cuál es su profesión? Es decir, ustedes cómo lo dejaron para la visualización externa de las personas que van a hacer el diligenciamiento de la información. Y las opciones de respuesta, aunque la persona que está diligenciando los formularios no lo va a ver, son asignadas con un valor numérico. ¿A qué me refiero? Entonces, en este caso, el nutriólogo es la opción uno, gastroenterólogo es la opción 2, nutricionista es la opción 3. Porque esto es importante. Cuando ustedes hacen la exportación en un Excel, ustedes no van a ver opción 1, nutriólogo, gastroenterólogo o nutricionista, sino que van a ver la opción uno, 2 o 3, dependiendo de lo que se haya seleccionado en el diligenciamiento de los datos.
¿Por qué es esto importante? Porque la opción 2 ustedes van a ver en una estadística descriptiva un análisis de frecuencias, cuántos gastroenterólogos hubo, es decir, van a contar cuántos dos hubo en las respuestas de su formulario. Lo mismo para el sí y el no. Entonces el no corresponde al cero, el sí corresponde al uno. Ustedes pueden hacer un análisis de frecuencias dependiendo de cuántas veces se haya respondido que sí o se haya respondido que no. ¿Cómo vamos entonces a ingresar los datos una vez ya tenemos la configuración de nuestros formularios hecha? Entonces, en la parte izquierda, que es el control de mando de todo el aplicativo, vamos a tener la opción de recolección de datos. En recolección de datos vamos a tener dos opciones, pizarra estado de registros o agregar un nuevo registro. Cuando vamos a cualquiera de los dos, vamos a encontrar un recuadro verde que dice agregar un nuevo registro. Y cuando agregamos un nuevo registro, él nos va a preguntar qué formulario queremos diligenciar, si es un proyecto con múltiples formularios o si es un proyecto de único formulario, nos dirige directamente a ese formulario. Una vez ya nos hayamos dirigido, simplemente es diligenciar lo que se nos esté pidiendo. Miren que en este caso no vamos a estar viendo los números relacionados con cada una de las opciones de respuesta, sino que nos va a permitir diligenciarlo de manera intuitiva y al finalizar lo podemos guardar y lo vamos a ver en nuestra pizarra estado de registros. En este caso era el registro número 105 y es una entrada de datos de único formulario, es decir, una única captura de datos, digamos, en el tiempo o por logística solamente hay una herramienta de captura. Cuando nosotros ya tenemos entonces ingresados los datos, ¿cómo lo vamos a ver? Y cómo lo vamos a vincular con una herramienta de análisis estadístico. Entonces, la exportación de los datos, hay un módulo en el apartado izquierdo, es decir, en el módulo de control izquierdo, tenemos la herramienta de exportación de datos, reportes y estadísticas. Cuando nos dirigimos a ella, entonces, como les digo, este paso solamente aplica si ustedes ya tienen un tamaño de muestra recogido y van a hacer o visualización preliminar de la data o van a hacer exportación para un software de análisis. Van a tener por defecto dos herramientas establecidas que son todos los datos o los instrumentos seleccionados. ¿A qué hace referencia con los instrumentos seleccionados? Es cuando tenemos múltiples formularios, ustedes pueden escoger la exportación de un único formulario o de múltiples formularios. Y cuando le dan o seleccionan todos los datos, pues va a arrastrar toda la información contenida en su base de datos, independientemente de cuántos formularios tenga. Y les va a permitir tener tres opciones: ver el informe, exportar los datos y ver estadísticas y gráficas. Ver el informe es ver un Excel, por decirlo así, preliminar, un diseño de columnas y filas dentro del aplicativo para que ustedes vean cuántos pacientes tienen, cada uno de esos registros, qué información tiene contenida. Cuando ustedes van a exportación de los datos, estamos haciendo referencia a que pueden vincularlo con Excel, con SPS o con R. Y cuando vamos a estadísticas y gráficos, el aplicativo les permite tener una estadística descriptiva, entonces les va a graficar cada una de las variables dependiendo de qué tipo de variable sea. También tenemos la opción de crear un nuevo reporte. Estos reportes personalizados, entonces lo que nos van a permitir es ver una parte seleccionada y con filtros de esa información que ustedes ya tienen previamente diligenciada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una base de datos de los pacientes que acuden a la Fundación Santa Fe por trastornos psiquiátricos mayores de 18 años, yo puedo ver cuáles de esos pacientes tienen y esto lo estoy hablando para todo lo que ya está configurado en mis formularios. Entonces yo voy a tener una variable que me hable de edad, una variable que me hable de sexo, una variable que me hable del diagnóstico eh, del paciente, una variable que me hable del tratamiento del paciente. Y si yo ya tengo configuradas esas variables, lo que yo puedo hacer es, yo quiero verlas todas, pero quiero filtrarlas por la característica. Esto quiere decir, yo quiero ver solamente las mujeres que tienen trastorno de ansiedad generalizado, que están en tratamiento con inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. En este caso, el ejemplo aplica para, por ejemplo, ocupación, eh, algunos temas y qué modalidad de un curso que se le estaba brindando le interesaría. Entonces, yo seleccioné todas esas variables para mi reporte y ahora en los filtros adicionales voy a especificar que de la utilidad solamente los que hayan respondido que sí,
Acá es donde les digo que puedo seleccionar el sexo, el tratamiento, la EPS, vinculación, todos y son variables que yo ya tengo previamente configuradas dentro de mi aplicativo, dentro de mi proyecto. Y este es el formato de Excel que les permite visualizar de manera preliminar por columnas y filas cada una de sus registros. Adicional, las estadísticas y gráficos entonces les permiten graficar a través de barras, un gráfico de barras, un gráfico de torta, las opciones de respuesta que ustedes seleccionaron para sus variables. Entonces, en este caso, les permite ver también no solamente el porcentaje, sino también la gráfica. Y por último, cuando le damos exportar datos, entonces nos permite hacer la vinculación directa con SPS, con R, con Stata y con Excel, y de una manera muy sencilla obtener los datos en estas herramientas. Dentro del aplicativo tenemos unos módulos adicionales como lo son los tableros. Los tableros nos permiten vincular varias personas de varias instituciones a un RedCap institucional. Por ejemplo, el RedCap de la Fundación Santa Fe y tener varios tableros de control, es decir, para que los de la Fundación Juan N. Corpas, los de la Universidad Pepita Pérez y los de el Hospital El Tunal tengan cada uno su tablero de mando. ¿Y esto que le va a permitir a uno? Que ellos solamente vean los pacientes que ellos ingresan y no accedan a los pacientes, por ejemplo, de Fundación Santa Fe. También tenemos, como les decía, el módulo de alertas y notificaciones. Este es muy útil tanto para pacientes, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un seguimiento longitudinal. Entonces, si el paciente debe hacer un seguimiento a los 365 días, pues yo no tengo cómo saber cuál de todos mis pacientes está realmente hoy en el día 365. Y él me permite generar esas alertas de manera automática para envío al correo electrónico si yo dejé un campo o una variable configurada para que el paciente me ingresara sus datos de correo o de contacto. También me sirve para notificar al equipo de manera interna. No sé, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de investigación en el cual necesito que mi secretaria esté enterada del momento en el cual la atendí y que se le notifique el paciente Pepito Pérez fue atendido el día de hoy por tal y tal diagnóstico, por favor recuerde ingresarlo a la base de datos del centro. Entonces, esa alerta y notificación también la puedo configurar a partir de la entrada de datos del paciente. O sea, si yo lo ingreso hoy y le configuro un desencadenante, que puede generalmente ser una fecha o algún otro campo, entonces notificar a un tercero. También puedo hacer una importación masiva de datos, es decir, cuando yo ya cuento con una base de datos en un Excel o en una herramienta ofimática diferente a RedCap, entonces yo puedo importar esa plantilla de datos para hacer un cargue masivo. Si yo tengo 23.000 pacientes, pues cuando yo cree mis formularios en RedCap y haga toda la configuración, no voy a tener que migrar uno a uno a mis pacientes, sino que a través de la parametrización tanto de mi herramienta en Excel como mi herramienta en RedCap, y que los dos coincidan en cuanto a su configuración, puedo hacer una importación que se demora más o menos 10 minutos. Por último, tenemos entonces el módulo de calidad de los datos, que en este módulo vamos a poder ver en tiempo real cómo se está diligenciando mi base, es decir, si hay valores que yo puse como obligatorios y no fueron diligenciados, si hay valores que están por fuera de los rangos, y esto aplica, por ejemplo, a lo que veíamos de la edad, que la edad puede estar entre 18 y 60, pero si alguien me puso 600 y guardó esa entrada de datos con ese error en digitación, entonces yo puedo ver a partir de un reporte estructurado, es decir, él me va a decir específicamente qué récord y en qué columna está el error. Esto lo puedo hacer en cualquier momento del diligenciamiento de la base para evitar entonces que cuando lleguemos al punto de exportar la base, pues tengamos un montón de datos que no nos van a servir. Eso era lo que queríamos comentarles el día de hoy a través de la página web de la universidad y a través del correo institucional podemos resolver cualquier duda que tengan. Muchas gracias.